O sea, siguen ingresando sus compañeros. A ver, un minutito más daremos para que terminen de ingresar todos. Ya. A ver, vamos a... Bien, lo que les estaba diciendo, jóvenes. A ver, mientras siguen ingresando, esto les había dicho de los censos. ¿Quién maneja los censos? Creo que habíamos hablado hace varios semestres en Economía General. El Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto? Los censos maneja el Instituto Nacional de Estadística, que es un ente dependiente del gobierno, ¿no es cierto? El Instituto Nacional de Estadística. Entonces, hay una disyuntiva, hay un problema, ¿no? Hay una polémica donde algunos de las autoridades de las diferentes regiones se han manifestado, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuál era ese problema? ¿Cuál es el problema con respecto a los censos? ¿Nadie? ¿Nadie se ha enterado de las noticias? Bien. Dicen, de lo último era para las elecciones, ¿no? Para los escaños. Sí, sí, claro. De acuerdo a la población, ¿no ve? Sí, sí. Es que en los censos jóvenes es bien importante, justamente lo que dice su compañero, porque las regiones quieren saber cuántos son, ¿sí? Quieren saber cuántos habitantes tienen de las diferentes regiones, porque ya saben ustedes que, como dice su compañero, los escaños, el número de diputados, senadores, de acuerdo a la población que existe, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo el número de diputados, por decir, de Santa Cruz, que el número de diputados, no sé, de Potosí. No, ¿no es cierto? Santa Cruz dobla en número de habitantes, y de acuerdo a eso, del número de habitantes, van a tener sus escaños, no van a tener sus diputados, su número de diputados y su número de senadores, ¿no? Entonces, por eso, una de las razones, ¿no es cierto? Una de las razones vendría a ser eso. Pero hace la anterior fin de semana, justamente el director del Instituto Nacional de Estadística ha lanzado un comunicado porque, a ver, el último censo que se ha hecho en Cochabamba, o diré en Bolivia, ha sido el 2012, ¿no es cierto? Y como generalmente los organismos internacionales dicen que se debe hacer cada 10 años los censos, entonces tocaba hacer el censo en nuestro país este 2022. Si se ha hecho el último censo el 2012, entonces el 2022 debería hacerse, ¿no es cierto? Pero la anterior semana ha salido el jefe máximo, digamos, el presidente del Instituto Nacional de Estadística diciendo que se va a postergar el censo de población y vivienda, ¿sí? Hasta el 2024. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es bien costoso hacer, ¿no es cierto? Porque al ser dicho es universal el censo. Todos tienen que censar. Entonces, el argumento del INE dice que es costoso hacerlos, o diré, se tiene que preparar por lo menos con 2 años, 3 años el censo. Se tiene que preparar, ¿sí? Porque no es fácil, hay que levantar una nueva cartografía de todos los lugares, de todos los departamentos, ¿cierto? Pero hay todavía un año, ¿no es cierto? Sí, las regiones, las autoridades de las diferentes regiones han salido al paso, ¿no es cierto? Quejándose, ¿cómo no se va a hacer el censo? ¿Cómo no vamos a ver cómo estamos? ¿Cómo vamos a hacer proyectos? ¿Cómo vamos a programar si no sabemos cuántos somos? Porque la base, digamos, de hacer programación, de hacer políticas económicas, de tantas variables, sí, es el censo, saber cómo estamos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer políticas de salud?
si no sabemos cómo estamos en salud? ¿Cómo vamos a hacer políticas de vivienda, por decir a la población? ¿Sí? Si no sabemos cómo estamos en vivienda. De hace 10 años no sabemos cómo estamos. Entonces, para hacer planificación, para planificar de los aspectos, digamos, que se dan, ya sean sociales, económicos, ¿sí? Tenemos que saber, pues tenemos que tener una información nueva, información fresca, ¿sí? No solo del número de habitantes, ¿no es cierto? Porque es lo primero que uno quiere saber, ¿no? Cada región, ¿cuántos vamos a hacer? Para de acuerdo a eso saber, ¿no es cierto? ¿Cuántos? Parece que Santa Cruz está sobre los 3 millones y algo, ¿no es cierto? Creo que está ahora, es la primera ciudad. Después viene La Paz, ¿no? Entonces, pero quieren saber las regiones. Si no, ¿cómo van a hacer planificación? ¿Cómo van a planificar? ¿Sí? Entonces, ya les había dicho en alguna ocasión, los censos se hacen para saber cómo está el país, ¿no? Es como una radiografía de un momento determinado, cómo está el país en diferentes aspectos, ya les he dicho, económicos, educacionales, ¿sí? Salud, servicios básicos. Entonces tenemos que saber, tenemos que tener información nueva, porque nuestra información que tenemos es del 2012, porque se ha hecho el 2012 el último censo. Entonces, si dicen que se va a hacer el 2024, imagínense de aquí a 3 años todavía. Entonces, las regiones, ¿cómo van a planificar? ¿Cómo van a hacer sus proyectos en los diferentes aspectos económicos, sociales, ¿sí? Culturales, servicios básicos? ¿Cómo van a planificar? Porque el censo muestra la realidad exacta de los acontecimientos, ¿no es cierto? Demográficos, ¿cuántos somos? Económicos, empleo, ¿tiene empleo o no tiene empleo? Sí, educacionales, hasta que es, el encuestado es profesional, no es profesional, ¿a qué se dedica? En el aspecto de salud, ¿tiene seguro, no tiene seguro? ¿Dónde consulta cuando está enfermo? ¿No es cierto? Todo preguntan, todo se pregunta en un censo. Es por eso la importancia de los censos. ¿Qué pasa con el país? ¿Está creciendo el país? Vamos a ver nosotros del 2010 o del 2012 al 2022, ya demográficamente ha crecido, ¿sí? Estamos en los 2 millones, 12 millones, 11 millones y algo de habitantes. Ha crecido. Pero en los otros aspectos, en las otras variables, ¿qué está pasando en el país? ¿Está creciendo? ¿Se ha estancado o más bien está decreciendo? Ya les he dicho, sobre empleos en general, lo que uno quiere saber. Se supone que las tasas de desempleo se han incrementado, ¿no? Con esta pandemia. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? ¿Cómo ha afectado a las diferentes variables macroeconómicas? ¿Qué ha pasado, no es cierto? Entonces, ese problema ha sido el que están todas las regiones, están queriendo hacer, están manifestando que no puede ser, se tiene que hacer el censo, están exigiendo que se haga el censo. Ahora las razones serán valederas o no para que el gobierno diga se está postergando hasta el 2024, cuando debería hacerse el 2022. Lo que sí es costoso hacer un censo, pues justamente por eso, porque es universal, ¿no es cierto? Es costosísimo. A veces hay organismos internacionales que coadyuvan, ¿sí? Económicamente para que haga un censo, pero también vigilan, ¿no es cierto? Que el censo se haga de buena manera, ¿no es cierto? Porque a veces pueden decir, bueno, como el INE depende el INE es el que maneja los censos, pero el Instituto Nacional de Estadística maneja el Estado, el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que hacerse los resultados que se lleguen, tienen que ser de realidad concreta, ¿no? De una realidad, porque el concepto de estadística es eso, ¿no es cierto? Obtención de datos, ¿sí? Procesar esos datos y sacar conclusiones de esos datos, ¿no es cierto? Pero de hechos reales, si no, no sirve. De hechos reales, de acontecimientos reales. No puedo tergiversar la información.
Entonces, esos organismos internacionales que coadyuvan en la realización de un censo también vigilan pues, que se haga bien el censo, ¿sí? Que la información o las conclusiones que se llegan de los censos estén bien hechas. Y por alguna razón nos inflen datos, por decir, ¿no es cierto? Tal vez nos hagan ver, nos dicen que el país está ok, el país tiene, las tasas de desempleo son bajísimas, un buen porcentaje de la población tiene vivienda propia, ¿no es cierto? Pueden pintarnos de una manera diferente, ¿no es cierto? Una realidad. Entonces, justamente hay organismos internacionales que vigilan, ¿sí? Ven cómo se hace, cómo se está haciendo el censo en los países. ¿Ya? Entonces, los censos son universales, se hace a toda la población. Ese es el problema que ha surgido, ¿no? Hace días y va, todavía va a dar mucho que hablar eso, de la postergación del censo, que tenía que haberse hecho este 2022, después de 10 años, para saber cómo estamos, cómo está el país. Y está para largo esto, ¿no? Bien, entonces, a ver, regresando un poquito a la parte de muestreo. Entonces, las muestras se hacen por ahorro de tiempo y reducción de costos, lo que le estaba diciendo. ¿Ya? Entonces, ahí está, así gráficamente he tratado de esquematizar. ¿Sí? Entonces, la población, que es todo esto, ¿sí? La población, sí, la muestra es esto, esta parte, como estamos diciendo, que la muestra es una parte de la población, ¿sí? De la población. Entonces, la población total, todo esto, y la muestra esto. Y estos son los parámetros de la población. Estas letras griegas, mu, ¿sí? Delta, estas cosas son parámetros. ¿Sí? Son parámetros de la población que por lo general son desconocidos. Aquí vamos a ver después parámetros y estadísticos. ¿Ya? Por lo general estos parámetros son desconocidos. Los estadísticos, estos X sub I, la S, que se recuerdan que es la S, la desviación típica o estándar, ¿no es cierto? Lo que he hecho en la parte descriptiva. Son medidas, ¿se acuerdan? Un tema de medidas de variabilidad o estadígrafos de dispersión, también llamábamos. La varianza, S al cuadrado, recuerdan, ¿no? Es importante un poquito recordar cómo era esto, ¿sí? Porque a partir de esto vamos a utilizar mucho esto de varianzas y desviación típica, ¿ya? Entonces, la varianza, que yo la simbolizo con una S, sí, al cuadrado. Y la raíz cuadrada de la varianza, que vendría a ser la desviación típica o estándar, que es la S. La S, la desviación típica o estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, pero eso han debido ver en estadística. De todos modos, lo vamos a volver a ver nosotros. Vamos a ver cómo se halla esto, la varianza y la desviación típica. ¿Sí? Entonces, a esto se llama estadígrafos o estadísticos. Aquí está la media aritmética. Y el ejemplo que les puse hace rato, ¿sí? Tengo 100 estudiantes en el curso, ¿sí? Y la voy a llamar a esos 100 estudiantes con N minúscula, con N mayúscula, ¿sí? Que es el tamaño de la población. Y la N minúscula es el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Incluso les he hecho una pregunta en el examen, ¿sí? Les he puesto N menor a N minúscula, N mayúscula mayor a N minúscula. Entonces se supone, o no se supone, tiene que ser, la N mayúscula siempre tiene que ser, sí, más grande que la N minúscula, ¿no es cierto? Porque la N minúscula es el número de elementos de la muestra y la N mayúscula es el número de elementos de la población total, de todo. Entonces siempre la N mayúscula va a ser mayor a la N minúscula, ¿no es cierto? Claro, el tamaño de la población siempre va a ser mayor al tamaño de la muestra. Lógico, ¿no es cierto? Entonces, lo que les ponía el ejemplo, tengo 100 estudiantes en el curso y quiero saber, esta mu significa, después de ahí más abajo tenemos, ¿qué significa? Significa la media de la población, mu, ¿ya? X sub y es la variable analizada, ¿sí? En este caso vamos a analizar la variable edad, ¿sí? Mu es la media aritmética de la población, ¿sí? Mu. Este es sigma, ¿sí? Al cuadrado, varianza de la
de la población. Es solo sigma, desviación típica de la población. A estos las denominamos como parámetros poblacionales, que por lo general son desconocidos, ¿no es cierto? Pero al cual nos vamos a aproximar, dice, a través de los estadísticos muestrales. Claro, yo tengo 100 alumnos en el curso. Si se fijan, aquí está n igual a 100, ¿no es cierto? Quiero saber su edad promedio de estos 100 alumnos. ¿Sí? No sé. Por eso les he puesto un signo de interrogación. No se conoce. ¿Sí? Entonces, X sí es la variable edad. Entonces, ¿qué hago? Voy a elegir a 10 personas, digo aquí. N minúscula, una población de 10. Por supuesto que voy a elegir aleatoriamente, ¿no es cierto? Y voy a sacar que la media aritmética es... a ver, se me ha borrado. Que la media aritmética es... Sale la media aritmética 19, la edad promedio. Algo está pasando aquí. Se me está borrando esto, se me está borrando. A ver. Ya. Es que como está en este recuadro, ya, la media aritmética, ahí está, me está saliendo 19. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué he estudiado? He estudiado a estos 10 estudiantes. Sí, he sacado, por decir, el 10%. He estudiado a los 10, he preguntado las edades de estos 10. Estoy estudiando la n minúscula, estoy estudiando el estadígrafo, que es la media aritmética, y me está saliendo 19 años. ¿Sí? Una vez que he hecho el estudio, ¿sí? He sumado las edades de estos 10 alumnos, lo he dividido entre los 10 y me ha salido 19 años. Entonces, ¿qué he estudiado? El estadístico, ¿no es cierto? El estadígrafo. Entonces, voy a sacar conclusiones para estos 100, para toda la población, para los 100 alumnos. Y voy a decir, la edad promedio, se estima que la edad promedio de estos 100 estudiantes es de 19 años. ¿Sí? Igual a 19. ¿No? Entonces, lo que uno estudia son los estadísticos, los estadígrafos. ¿Y esos qué son? Son los de la muestra. ¿Sí? Entonces, los estadísticos son de la muestra. Y estos parámetros, que por lo general son desconocidos, son de la población, de esta población, de todo. Pero en el concepto dice al cual nos vamos a aproximar a través del estudio de estos estadísticos. ¿Sí? Voy a sacar conclusiones para todos, para toda la población. Entonces, esta gráfica me está diciendo eso, ¿no es cierto? Que la población es todo y dentro de la población están los parámetros poblacionales que por lo general son desconocidos. Y el otro lado está la muestra, que es una porción o una parte de la población, y se estudian los estadísticos o estadígrafos muestrales, al cual nos vamos a aproximar o vamos a sacar conclusiones o hacer inferencias para todos, para los parámetros de la población. ¿Ya? Bueno, aquí les he puesto, ¿sí? ¿Qué son los estadísticos y qué son los parámetros? ¿Sí? Los parámetros, repito, son estos de aquí. Y los estadísticos son la X, la variable analizada, X sub I, la varianza, la desviación típica, la varianza, la media aritmética, la N, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí les estoy poniendo. Lo llamaremos parámetros al valor de la característica que estudiamos de la población. ¿Sí? Valor que por lo general es desconocido, pero al cual nos vamos a aproximar a través del estudio de la muestra. ¿Sí? Y que la llamamos estadísticos estadígrafos. Estadísticos o estadígrafos, ¿sí? Entonces, estos son los estadísticos o estadígrafos, estos estadísticos y estos son parámetros. Y aquí estamos hablando que por lo general son desconocidos, ¿cierto? Bien, entonces ahí están los nombres, para no olvidarnos, los he puesto aquí como teoría. Les he dicho que la N mayúscula es el número de elementos que tiene una población, ¿sí? El tamaño de la población, ¿no? Al decir número de elementos de la población me estoy refiriendo, ¿sí? A la N mayúscula. La X sub I es la variable analizada en la X sub I mayúscula, ¿sí? Porque hay dos X sub I. La mayúscula es la variable analizada en la población, ¿sí? La X minúscula es la variable analizada en la muestra.
¿ya? La X minúscula, ¿sí? Entonces, ahí está la X mayúscula, es porque estoy hablando de los parámetros poblacionales. Entonces, la X minúscula es la variable analizada en la población. Esta es este símbolo, letra griega mu, ¿sí? Es la media poblacional, lo que les decía hace rato, la media poblacional. Este sigma al cuadrado es la varianza poblacional y solo sigma es la desviación típica poblacional, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros poblacionales, que por lo general son los desconocidos, decíamos, ¿no? Ahora vienen después los estadísticos o estadígrafos muestrales, que son las letras minúsculas. La n minúscula es el número de elementos de la muestra, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra es la n minúscula, ¿sí? Todo lo que se elige aleatoriamente es la muestra. Todo lo que se elige al azar es una muestra, ¿ya? X minúscula sub i es la variable analizada en la muestra, ¿sí? La que conocemos, la X barra, es la media muestral. Todo lo que han hecho en estadística descriptiva, ¿sí? X bar, eso, la moda, la media aritmética, la mediana, son estadísticos, ¿ya? La S al cuadrado, yo creo que han debido hacer también con S al cuadrado, la varianza muestral. Entonces, todo lo que han hecho, si han utilizado estos símbolos de las minúsculas o de las letras del alfabeto común, entonces están hablando de la muestra, ¿no? Entonces, esta S al cuadrado es la varianza muestral y la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación típica o estándar, es la desviación típica muestral. Esto es lo que no conocemos, sigma de X barra, ¿sí? Sigma de X. La desviación estándar de las medias muestrales, o el error estándar también se llama. ¿Sí? Este error estándar está directamente ligado, vamos a ver más adelante, tiene una fórmula, ¿ya? Que son les decía, los márgenes de los posibles errores que puede haber. Entonces vamos a ver más adelante esta desviación estándar de las medias muestrales, ¿ya? Entonces, a ver, las muestras al azar, entonces hay un muestreo aleatorio, después vamos a ver adelante, ahí está el muestreo aleatorio con reemplazo y los tipos de muestreo. Vamos a analizar un poquito más adelante, ¿ya? A ver, entonces lo importante de la inferencia estadística o la de teoría de muestreo es que las muestras sean representativas de la población, lo que les he dicho, ¿no? Las muestras tienen que ser representativas de la población, ¿sí? Algunas veces también pregunto eso, ¿sí? Es un proceso por el cual se extraen de la población toda una muestra que tiene que ser aleatoriamente, ¿sí? El muestreo aleatorio, ¿ya? Entonces esto implica, digamos, ahorro de tiempo y reducción de costos, ¿no? Las muestras. Ahora hay dos formas de hacer muestreo. El muestreo con reemplazo y el muestreo sin reemplazo. A ver, este muestreo aleatorio simple, ¿sí? Este muestreo aleatorio simple puede existir con reemplazo y sin reemplazo. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que un muestreo es con reemplazo y cuándo decimos que un muestreo es sin reemplazo? Vamos a ir con el ejemplo de hace rato. Recuerdan que el ejemplo de hace rato les decía, tengo 100 estudiantes y voy a elegir, no sé, el 15%, voy a elegir a 15 estudiantes. Ya, aleatoriamente. Y a ver, ¿cuándo digo que el muestreo es con reemplazo? ¿Sí? Es cuando yo elijo aleatoriamente a un estudiante para que conforme la muestra, elijo, sí, escojo, a ver, aleatoriamente, por supuesto, a ver, vos, y pregunto la edad de ese estudiante, registro, sí, anoto su edad, y lo devuelvo a la población total. ¿Sí? A eso llamamos muestreo con reemplazo. Lo devuelvo a la población total. ¿Sí? Elijo a otro estudiante, ¿sí? Al segundo estudiante, registro su edad, por decir, y los regreso a la población total. Elijo a otro estudiante, registro su edad y los regreso a la población total. ¿Qué significa? Que un elemento de la población puede ser tomado en cuenta por dos veces. ¿Sí? A eso se llama muestreo con reemplazo. Puedo elegir a un elemento de la población dos veces. Claro, si lo estoy devolviendo a la población, ¿sí? Entonces puede ser elegido también, ¿no es cierto? Y el muestreo sin reemplazo, jóvenes, es cuando yo
registro, ¿sí? La edad del estudiante, agarro, registro y los separo. Ya no los regreso a la población. Entonces los separo a un lado, listo. Registro nuevamente a otro y los separo. Ya no regresa a la población total. Muestreo sin reemplazo. ¿Ya? Eso es lo que estamos explicando en esta parte teórica. Ahora, los tipos de muestreo. El tipo de muestreo que más se utilizan, sí, en todas las investigaciones, por su forma de utilización, este tipo de muestreo es el muestreo aleatorio simple. Y es el que vamos a hacer. Recuerden que les dije, vamos a hacer una práctica para fin de semestre. Va a ser de muestreo aleatorio simple, que es el que más se utiliza. ¿Y por qué se dice muestreo? Ahí está su nombre, dice, ¿no? Aleatorio. ¿Sí? Entonces, todos los elementos de la población que van a conformar las muestras tienen la misma opción, la misma probabilidad de ser elegidos. Por eso es aleatorio. ¿Sí? Por eso es muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Entonces, el muestreo que vamos a ver nosotros a lo largo de esta parte de teoría de muestreo es el aleatorio simple, ¿no es cierto? Esto de muestreo es una materia completa, se hace a veces en 2 semestres, se hace, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de muestreo. Bueno, nosotros vamos a ver el muestreo aleatorio simple. Hay el otro, el muestreo estratificado. También es una forma, pero es un poco más largo este muestreo estratificado. ¿Qué es lo que se hace? Se estratifica, digamos, a una población total. Por decir, no sé, podemos estratificar, a ver, a todos los trabajadores de una empresa grande, a ver, de yacimientos. Pero voy a estratificar, a ver, por salario, por decir. Les voy a decir, a ver, todos los que ganan entre 2.000 y 4.000, un estrato. Todas las personas que ganen 4.000 a 6.000, otro estrato. Todas las personas que ganen de 6.000 a 8.000, otro estrato. Y todas las personas así sucesivamente, ¿no? Pues si quiero, puedo hacer un estrato, todos los que ganan de 2.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000, así sucesivamente, ¿no? Estoy estratificando. Y de cada estrato se saca sus estadísticos, vale decir, sus medias aritméticas, sus desviaciones típicas, sus varianzas de cada estrato, ¿sí? De ese conjunto de datos. Por eso se llama estratificado. ¿Ya? Que también es utilizado, ¿sí? Es utilizado en algunos casos este muestreo estratificado. Y finalmente tenemos el muestreo por conglomerados. ¿Ya? Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? de las iglesias, por conglomerados, ¿sí? Hay varias iglesias que hay en la ciudad, ¿no? Quiero sacar lista de los participantes de esas iglesias, pero también hay iglesias que están en diferentes sectores, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esos son conglomerados, van a ser de una población total, ¿ya? Entonces, pero repito, lo que más se utiliza, lo que más se utiliza es el muestreo aleatorio simple, porque su forma de resolver y de hacer los análisis, de hacer este tipo de muestreo, es bien sencillo, no es nada complicado. ¿Sí? Se saca una sola media aritmética, una sola varianza, no como en el estratificado. Se sacan de cada estrato sus medias y después al final se saca una muestra, una media general, una varianza general, así. Entonces, el muestreo aleatorio simple es lo que vamos a ver a lo largo del curso, ¿ya? Entonces, hay otros tipos también, el muestreo sistémico, hay otros tipos de muestreo, ¿ya? Pero los que más se utilizan son estos tres. Y de estos tres, el que más se utiliza es el muestreo aleatorio simple. Sí, en estas elecciones hemos visto, ¿no? En las elecciones generales, cuando hacían los sondeos, esas instituciones que hacen estadística, Moris y no sé qué, ¿no es cierto? Y en los canales nos mostraban, ¿no? Una semana antes, 2 semanas antes, el sondeo que se hacían muestreo aleatorio simple, ¿no es cierto? Con márgenes de error, ¿sí? El muestreo aleatorio simple, sí. ¿No? Y nos mostraban, ¿no? Qué partidos políticos, la preferencia electoral de los diferentes partidos políticos, ¿no es cierto? ¿Recuerda? Así, ¿no? El Morris, Sismori, no sé qué, hay otras, creo que el Canal 13, no sé qué, sacaba, ¿no? Hay instituciones que se dedican a hacer estadísticas, ¿no es cierto? Y justamente a estas estadísticas de sondeo, ¿sí? En épocas de elecciones, ¿no? Entonces, esos hacen muestreo aleatorio simple, ¿ya?
Bien, las distribuciones muestrales, este punto es importante. Hay distribuciones muestrales, distribución muestral de medias y distribución muestral de proporciones. Nosotros vamos a ver esas dos. ¿Ya? A ver, ¿dónde tengo ese documento? Un segundito, por favor. Distribuciones muestrales. Ahí están las distribuciones muestrales. De esto lo que quiero que... vamos a poner el punterito. A ver, a ver. Ya. Ya, entonces, si suponemos, aquí es lo que les hice una pregunta del examen. Si suponemos que se extraen todas las muestras posibles de una población finita, ¿sí? De tamaño n y de tamaño n minúscula, por supuesto, donde el tamaño el número de elementos de la población siempre va a ser mayor al número de elementos de la muestra, ¿no? Esta parte, la n mayúscula siempre va a ser mayor a la n minúscula, ¿sí? Y de estas muestras sacan todas las desviaciones típicas y las muestras. Entonces, mu de x es las medias muestrales y este sigma es la desviación típica de las medias muestrales, ¿sí? Y esta mu ya sabemos qué es la media poblacional y sigma la desviación típica poblacional. ¿Ya? Y hay una igualdad. Aquí vamos a ver la igualdad, que la media de la muestra siempre va a ser igual a la media de las medias muestrales. Ahora, quiero ponerles esta fórmula. ¿Cuándo decimos que una población es finita y cuándo decimos que una población es infinita? ¿Alguien me puede decir? Porque aquí hay dos fórmulas de la desviación típica de las medias muestrales. Hay dos fórmulas. Una es esta, ¿sí? La desviación típica de las medias muestrales o el error estándar también se llama esto, y ahí está otra fórmula. La diferencia es esta parte. Pero ¿cuándo decimos que una población es finita y cuándo decimos que una población es infinita? Tenemos que identificar bien, ¿sí? Para que cuando vayamos a resolver un ejercicio, cuando vayamos a sacar el tamaño verdadero de la muestra o cuando vayamos a hacer intervalos de confianza más adelante, tenemos que identificar, ¿sí? Cuándo decimos que una población es finita y cuándo decimos que una población es infinita, para poder utilizar esta fórmula o esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir cuándo decimos que una población es finita? ¿Cuándo una población es finita? ¿Y cuándo decimos que una población es infinita? ¿Nadie? A ver, les voy a hacer más fácil. Listen, Sí, a ver, dígame. una población finita es cuando tenemos un número determinado, parámetro, Ya, por decirlo, en Bolivia hay 11 millones. ya, listo. Ya, está bien. El número de habitantes de Y Bolivia es de infinita es 11 cuando no millones. tenemos el dato exacto, ¿no? Eso, Eso sería correcto. infinito. Correcto. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Porque así les voy a poner, así este tipo de ejemplos les voy a poner, digamos, en algunos ejercicios que hagamos. Y a ver, les voy a decir, a ver, se tiene de los estudiantes de estadística avanzada, se extrajo una muestra del 20%. ¿Qué tipo de población es, finita o infinita? Finita. Ya, ¿no? A ver, concéntrese en lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo de los estudiantes de estadística avanzada se obtuvo una muestra del 20%. ¿Me dicen una población finita o infinita? Finita. Ya, finita. Bien, ahora les voy a poner otro enunciado y les digo, de la población de los 100 estudiantes de estadística avanzada se obtuvo una muestra del 20%. ¿Qué sería esa población? Finita. Ah, esa recién es finita, porque les estoy diciendo, de los 100 estudiantes de bioestadística, he pasado esta mañana clases de bioestadística, me estoy confundiendo, de los 100 estudiantes de estadística avanzada, obtengo una muestra del 20%, ¿sí? Población finita. El otro enunciado que les dije, de los estudiantes de estadística avanzada,
obtuve una muestra del 20%. ¿Qué tipo de población sería esa? Infinita. Infinita, ¿no es cierto? Porque no le estoy diciendo cuántos estudiantes hay en estadística avanzada. Le estoy diciendo, de los estudiantes de estadística avanzada, se obtuvo una muestra del 20%. No sabemos cuántos estudiantes, habrán 50, 60, 80, 100, no sabemos. Infinita. Pero si les digo, de los 100 estudiantes de estadística avanzada, se obtuvo una muestra del 20%, o sacamos una muestra del 20%. Población finita, porque les estoy diciendo de los 100 estudiantes de estadística avanzada, ¿no? Le estoy dando esta N mayúscula. Sí, esta N mayúscula le estoy dando. Entonces, a esto llamamos poblaciones finitas. ¿Ya? Si en algún ejemplo les pongo el total de la población, como en este caso, de los 100 estudiantes de estadística avanzada, obtuve una muestra, esta N pequeñita, del 20% a población finita. Por lo tanto, es esta fórmula. Pero si les digo, de los estudiantes de estadística avanzada, obtuve una muestra del 20% a población finita, por lo tanto, solo utilizo esta parte. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia de esta fórmula y esta fórmula? Es este factor de corrección, por eso les he puesto aquí con un color diferente. Esta parte de aquí se llama factor de corrección, que es igual a la raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula, vale decir, la raíz cuadrada del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, todo esto dividido entre el tamaño de la población menos 1. Por lo tanto, esto es un factor de corrección, ¿sí? Entonces, cuando la n de este factor de corrección tiende a ser lo más grande posible, esto va a tender a 1. Este valorcito va a ser siempre 1, nunca va a ser mayor a 1, cuidado. Siempre va a ser 0. Este factor de corrección, 0.80, 0.70, 0.90, 0.99. ¿Sí? Cuanto más grande es esta n mayúscula, ¿sí? Cuando esto tiende a ser lo más grande posible, este factor de corrección todo va a tender a 1. ¿Sí? A 1. 0.98, 0.99, a 1. ¿Sí? Cuanto más grande es esta población, tiende a infinito si quieren, esta población, entonces esto va a ser 1. Claro, y 1 multiplicado por todo este proceso que podamos hacer es lo mismo, ¿no es cierto? Si todo esto es 4, por decir, 4 por 1 es 4, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto tiende a infinito, por eso es un factor de corrección, cuando esto tiende a ser lo más grande posible, la n mayúscula, todo este proceso, este factor de corrección, va a tender a 1. Claro, si es 1 multiplicado por esto, va a ser esto, ¿no? Igual que esta fórmula. Igual que una población infinita, ¿sí? Si este factor de corrección es 1, ¿no? Y todo este proceso, yo saco todo este proceso de la desviación típica de la población sobre raíz de la muestra, por decir de 2, me sale todo esto, 2, si esto es 1, 2 por 1 va a seguir siendo 2, pues. Entonces va a ser similar a esta fórmula, ¿no? Pero cuando